Buenos días a todos. Hoy día vamos a ver la parte de cardiopatías congénitas. Ya, un tema muy importante en la parte de pediatría, en la parte de cardiopediatría. Prácticamente la parte de cardiopediatría en lo que nos compete a nosotros es básicamente cardiopatías congénitas, enfoque de las cardiopatías congénitas, qué clínica hace cada cardiopatía congénita y cuál sería el tratamiento. El tratamiento es sencillo, ¿ya? Lo que más preguntan es la clínica y la clínica diferencial entre una y otra. Eso es lo que más nos vamos a tratar de abocar, entender y diferenciar los casos clínicos que nos planteen, hacia qué cardiopatía congénita nos puede indicar el planteamiento de la pregunta que se nos hace. Uno, y lo otro es, hay síndromes genéticos propios, por ejemplo trisomía 21, que se relacionan a una cardiopatía específica. Entonces hay varios síndromes que tienen una cardiopatía que acompaña a dicho síndrome. Entonces la idea es también fijar qué cardiopatía acompaña, por ejemplo, al síndrome de Down, qué cardiopatía acompaña al síndrome de Noonan, porque basta con eso muchas veces para poder resolver una pregunta. ¿Ya? E iniciamos con la incidencia de cardiopatías congénitas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 8 sobre 1000, 15 sobre 1000, 5 sobre 1000, 1 sobre 1000. La incidencia es 8 sobre 1000. ¿Ya? La incidencia es 8 sobre 1000, lo que equivale más o menos a un 0.8% e incluso 1% en los recién nacidos vivos. Las cardiopatías congénitas son alteraciones tanto de la estructura como de función del corazón. Y hay algunas que se presentan más que todo en algún género. Por ejemplo, el CIA y el PCA son más frecuentes en mujeres. 5% de los niños con cardiopatía congénita son portadores de una anomalía cromosómica, es decir, que pacientes que tienen de repente alguna enfermedad cromosómica pueden tener cardiopatía congénita en un 5%, y 25% de los portadores de cardiopatía congénita presentan alguna otra malformación, por ejemplo las trisomías tipo Edwards, las trisomías 18, Cri-du-Chat. Aparte de las malformaciones que tienen, 25% de ellos pueden ir con alguna otra malformación. Un matrimonio que tiene un primer hijo con cardiopatía congénita tiene una probabilidad hasta de un 3% que un segundo hijo nazca con cardiopatía. Y un padre o madre portador de una cardiopatía congénita, la probabilidad va entre 2 a 10% que su hijo nazca con cardiopatía. Es decir, también tiene un factor hereditario. Entonces, la cardiopatía congénita, aparte de los factores hereditarios, aparte de estar relacionado con algunos síndromes genéticos, es realmente multifactorial. Se ha tratado de determinar cuál es la causa de las cardiopatías congénitas, pero no se ha llegado a una conclusión adecuada. ¿Ve? La etiología es multifactorial. Algunos, alcohol, otros drogas como la fenitoína, exposición a virus como el virus de rubiola. Virus de rubiola, dos cardiopatías se relacionan al virus de rubiola, PCA y estenosis de la pulmonar. ¿Ya? Son las dos malformaciones más frecuentemente relacionadas con este tipo de pacientes. Hasta un 2% de defectos cardíacos tienen como causa exclusiva factores ambientales, rubiola, radiaciones, que actúan en el periodo crítico del desarrollo. El resto, casi todo es multifactorial. Identificando primero a un paciente que tenga cardiopatía congénita, yo voy a poder actuar sobre qué es lo que puede tener el paciente. Lo primero que tengo que hacer es identificar. La cardiopatía congénita no siempre, lo más común que ustedes encuentren es que un niño tiene un soplo, pero no siempre vamos a encontrar soplo, y no porque haya soplo de mayor grado el paciente está mejor o peor. Entonces vamos a tratar de identificar cómo se trata esto. Las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos, cianóticas y acianóticas. Esos dos grandes grupos a su vez se dividen en flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido. Entonces, lo que yo quiero que identifiquen primero es clasificación. Acianóticas y cianóticas. Las acianóticas, todo lo que ustedes ven acá, a la cabeza, CIA, CIB, PCA. Las cianóticas, circulación pulmonar aumentada, circulación pulmonar disminuida. Las que deben identificar siempre es transposición de grandes arterias, tetralogía de Fallot. ¿Y qué clínica generan? Vamos a ver primero una parte de la hemodinámica para poder entender un poco esto. Miren, corazón, 4 cavidades, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Llega la sangre de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, función sistólica, comienza a llevar sangre a la circulación general. Llega a capilares, retorno venoso, aurícula derecha, de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, los pulmones, vena pulmonar. Eso es lo que comúnmente pasa, ¿cierto? Tenemos acá una abertura. Esa abertura se llama CIB. El CIB, cuando tenemos una abertura, se llaman shunts. Los shunts, derivaciones,
son los que me van a permitir, ¿qué cosa? Que la sangre vaya de un lado hacia otro. Por ejemplo, en este paciente, miren, la sangre viene de la vena pulmonar, llega a la aurícula izquierda. Al llegar a la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. ¿Y qué va a pasar? Se va a encontrar una puerta acá, va a encontrar un shunt. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de sangre que normalmente iba a circulación general a través de la arteria aorta ya no va a ser la misma cantidad, probablemente sea menor. O sea, sigue esta flecha hacia abajo. Pero otro grupo de sangre o otra cantidad de sangre va a entrar por este shunt. O sea, va a ir hacia ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un shunt de izquierda a derecha. Los shunts más frecuentes son de izquierda a derecha, a la cabeza C y B. Entonces, primera consecuencia de esto, que la cantidad de sangre que sale ya no va a ser la misma. Por lo tanto, el paciente va a tener clínica de bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que va a salir ya no va a ser la adecuada de lo que usualmente está saliendo. Y segundo, miren, los capilares, retorno venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho. El ventrículo derecho maneja normalmente una cierta cantidad de sangre, adecuada para la irrigación pulmonar. Pero si yo le doy más sangre, ¿qué voy a hacer? El ventrículo derecho va a tener que comenzar a trabajar más. ¿Por qué? Porque lo estoy llenando de más cantidad de sangre que él usualmente no maneja. Entonces comienza a trabajar un poco más el ventrículo derecho. Y el exceso de sangre se comienza a ir por la arteria pulmonar, hacia los pulmones. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Flujo pulmonar aumentado. Entonces, la clínica de aquellos pacientes que son cardiopatías congénitas acianóticas con circulación pulmonar aumentada es una clínica de insuficiencia cardíaca. Y la clínica de insuficiencia cardíaca que tiene el paciente es una clínica de bajo gasto y una clínica de flujo pulmonar aumentado. Ese flujo pulmonar aumentado se traduce que va a llegar más sangre a los pulmones y se traduce como dificultad respiratoria, estertores, tirajes, quejido, incluso necesidad de intubación en un determinado momento. Entonces, esto es lo que tenemos cuando hay un shunt. Si tuviéramos un shunt acá izquierda-derecha, un CIA, pasaría lo mismo. Si tenemos un shunt tipo PCA, que va a permitir también circulación pulmonar con circulación sistémica, va a pasar lo mismo. A la larga, congestiono más la arteria pulmonar. O sea, en otras palabras, las cardiopatías congénitas se dividen como circulación acianóticas y acianóticas. Primera división. Y la segunda, circulación pulmonar aumentada, circulación pulmonar normal o disminuida. Entonces, en este caso, la gran mayoría de cardiopatías se comportan como que tienen shunt de izquierda a derecha y que son acianóticas, se comportan como flujo pulmonar aumentado, clínica de ICC. Listo, hasta ahí, claro. Hagamos de cuenta que tenemos una circulación pulmonar disminuida. Miren, la misma situación, revisada anteriormente. Sale el ventrículo izquierdo, irriga, circulación general, capilares, viene por la retorno venoso, llegamos a la aurícula derecha, llegamos al ventrículo derecho. Lo más importante y la vedette acá es tetralogía de Fallot. Y la tetralogía de Fallot, el punto más importante es estenosis de la pulmonar. La estenosis significa que hay una estrechez al paso de sangre a nivel de la arteria pulmonar. Atresia es cuando la estructura no se forma, o sea, no habría nada de arteria pulmonar. En este caso tenemos un shunt que es una derivación, tenemos una estenosis pulmonar que es una obstrucción al paso de sangre. ¿Y qué va a pasar? La cantidad de sangre que normalmente pasaba al pulmón va a tener una estenosis, va a pasar menos sangre, es decir que al pulmón va a llegar menos cantidad de sangre. Entonces, si llega menos cantidad de sangre, ¿el paciente cómo se comporta? Se comporta como cianótico. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de sangre que está llegando. Y si de repente el paciente por un determinado momento es tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar es fundamentalmente infundibular, el infundíbulo se cierra y no va a pasar nada de sangre. Entonces el paciente totalmente cianótico. Entonces la complicación o la clínica de un paciente que tiene circulación pulmonar disminuida es crisis de hipoxia, ¿ya? Esas crisis de hipoxia que ustedes han visto que vamos a ver posteriormente que el tratamiento es poner en posición genutopectoral al paciente como uno de los tratamientos. Entonces las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos. Cianóticas y acianóticas. Las acianóticas a conocer son CIB, CIA, PCA. Y las cianóticas, hay dos grupos, circulación pulmonar aumentada, circulación pulmonar disminuida. Las acianóticas que tienen circulación pulmonar aumentada, es decir, que generan ICC, son estas. Las cianóticas pueden generar ICC como pueden generar crisis de hipoxia. La cianótica que genera ICC es transposición de grandes arterias o transposición de grandes vasos, TGV también las iniciales. Y la cianótica que genera crisis de hipoxia es
tetralogía de Fallot. Ese es más o menos los puntos importantes a recordar. Una de las preguntas, por ejemplo, acá miren, no se dejen llevar por el resultado de la clave. ¿Ah? La siguiente cardiopatía congénita no es cianosante. Me preguntan cuál es acianótica, en otras palabras. ¿Cuál es acianótica? ¿PCA es acianótica? No es cianosante. Atresia tricuspidia, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, PCA. ¿Cuál es acianótica? ¿Todos de acuerdo? La clave E, ¿no? PCA. Atresia tricuspidia, cianótica. Atresia pulmonar, cianótica. Tetralogía de Fallot, cianótica. Transposición de grandes vasos, cianótica. PCA es la única acianótica. Entonces, primer punto diferencial que debemos grabar es saber diferenciar cuáles son cianóticas de cuáles son acianóticas. Y lo segundo, ¿qué criterios tengo yo para pensar en una cardiopatía congénita cianótica? Por ejemplo, nace un neonato, el neonato 48 horas de vida y comienza a tener cianosis marcada. Lo primero que hacen en la gran mayoría es ponerle oxígeno. Ponerle oxígeno. Si yo le pongo oxígeno y el paciente sigue cianótico, el problema que tiene el paciente no es un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque no hay respuesta adecuada al oxígeno que le estoy dando. Falta de respuesta a la administración de oxígeno en ausencia de un problema pulmonar refuerza el diagnóstico de cardiopatía congénita. ¿Qué más? La presión arterial de oxígeno y la saturación son bajas, pero el PCO2 es normal. Si tuviéramos un problema respiratorio, estaríamos en una acidosis respiratoria, o sea, el CO2 sería aumentado. Si yo le tomo un AGA a ese paciente, el CO2 va a ser normal. Le doy oxígeno y no responde. Puede como no puede encontrar soplo. Puedo encontrar cardiomegalia como tampoco no. Y la cianosis central. Entonces, lo primero también es diferenciar cuáles son los criterios para cardiopatía congénita cianótica. No respuesta a oxígeno, CO2 normal. Y aquí está la clínica. La clínica de las cardiopatías congénitas, ahora ya dividida en flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido, es dos. Uno, flujo pulmonar aumentado es clínica de insuficiencia cardíaca. Y la clínica de flujo pulmonar disminuido es crisis de hipoxia. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas suele presentar insuficiencia cardíaca? Entonces, el siguiente punto importante a diferenciar es, en la clasificación, cuáles generan flujo pulmonar aumentado o cuáles generan flujo pulmonar disminuido. Me preguntan, ¿cuál de las siguientes cardiopatías cianóticas suele presentar insuficiencia cardíaca? O sea, me piden una cianótica que genere ICC. ¿Cuál es la clave? Atresia tricuspidia cianótica, verdadero. Atresia pulmonar cianótica, verdadero. Tetralogía de Fallot, cianótica, verdadero. Troncus, cianótica o acianótica. Troncus genera ICC y no necesariamente cianótica. Transposición de grandes vasos es cianótica, pero genera ICC. Genera ICC. Transposición de grandes arterias. El resto, tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia, todo lo que vemos acá va a generar crisis de hipoxia. Cardiopatía congénita más frecuente. Otro punto importante a preguntar. ¿Cuál es la más frecuente de todas? C y B. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Si me preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, es C y B. Si yo la quiero dividir en cianóticas y acianóticas, las acianóticas más frecuentes, C y B. Si divido en cianóticas, en toda la vida, la cianótica más frecuente es tetralogía de Fallot, en toda la vida. Si lo quiero dividir por edades y divido en la etapa neonatal o en el primer año de vida, la más frecuente es transposición de grandes vasos. Y si quiero dividir a partir del primer año para adelante, es tetralogía de Fallot. La literatura española, específicamente el CTO, considera también la válvula aórtica bicúspide. Normalmente la válvula aórtica tiene 3 valvas, ¿cierto? Entonces, cuando hay una válvula aórtica que tiene 2 valvas, ellos consideran que también es una cardiopatía congénita y la consideran como la cardiopatía congénita más frecuente. Pero en realidad, para la literatura nuestra, C y B sigue siendo la cardiopatía congénita más frecuente. Síndromes. Síndromes relacionados con cardiopatía. Miren, síndrome de Down, cardiopatía, canal AB, CIB, PCA. El canal AB es lo más frecuente a pensar en un paciente con síndrome de Down, canal auriculoventricular. Los niños que tienen síndrome de Down tienen múltiples malformaciones. Dentro de ellas, las más rescatables o las a destacar son cardiopatías y problemas gastrointestinales. Gastrointestinales, atresias o estenosis, sobre todo la duodenal, páncreas anular, y cardiopatías, 30-50% de los casos, tenemos canal AB como la cardiopatía más frecuente y le sigue en frecuencia C y B. Si me dicen síndrome de Turner, lo primero que tengo que buscar en el Turner es
pulsos periféricos. ¿Por qué? Porque la cardiopatía más frecuente es coartación de aorta. Síndrome de DiGeorge, que hay un problema de la formación de timo, estamos hablando que el paciente está inmunodeprimido y si le buscan cardiopatía, él tiene troncus. Hijo de madre diabética puede tener transposición de grandes vasos, cri du chat, cromosoma 5, PCA y síndrome de Noonan, estenosis de la pulmonar. ¿Ya? Es típica la estenosis pulmonar del síndrome de Noonan. Incluso les plantean toda la clínica del síndrome de Noonan. Si no la saben en la clínica, basta con saber que tiene estenosis de la pulmonar para saber que estamos hablando de un síndrome de Noonan. Y bueno, comenzamos. Dentro de las cardiopatías, la parte inicial es esa, saber clasificarlas, saber qué clínica hace cada una de ellas y saber identificar ante qué estamos. Iniciamos con las más frecuentes, las acianóticas. C y B, la incidencia, más o menos 20% de los defectos cardíacos. El C y B, más o menos háganse mentalmente una columna y lo dividimos en 4 partes, dicha columna. La cuarta parte de esa columna, o sea, la parte de más arriba, es una membranita y si está abierta se llama C y B perimembranosa. Y las 3/4 partes de dicha columna es músculo y se llama C y B muscular. Ese C y B muscular puede ser de entrada, trabecular o infundibular. ¿Cuál es el más frecuente? Es el C y B perimembranoso. Ese es el C y B más frecuente. Es el C y B relacionado con la tetralogía de Fallot. Es el C y B que también tiene tendencia a tener el mayor porcentaje de cierre espontáneo. ¿Y el cuadro clínico de qué depende? A ver, miren, volvemos a la figurita. Miren, estamos en la etapa neonatal, ¿ya? Nace el paciente con C y B. Pero ¿qué pasa? Normalmente en las 2 a 3 primeras semanas de vida hay una resistencia pulmonar aumentada, hay una hipertensión pulmonar, que lo han visto probablemente en neo, hay una resistencia normal pulmonar aumentada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pase por la arteria pulmonar va a haber mayor resistencia a su paso, es decir, acá va a haber como una estenosis fisiológica para que más o menos me entiendan. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre que puede estar pasando por el C y B y que va a tratar de llegar acá y que normalmente, como viene C y B, va a tratar de congestionar la arteria pulmonar, va a haber mucho más resistencia, entonces no va a pasar la sangre totalmente por acá, por ende, en esa etapa el pulmón no se va a congestionar. ¿Cuándo cae esta resistencia pulmonar? Cae más o menos segunda, tercera semana de vida. ¿Esto qué me quiere decir? Que el CIB, que el CIA, que el PCA, esos shunts recién hacen clínica de ICC cuando cae dicha resistencia, o sea, a partir de la segunda, tercera semana de vida. Es decir, si me plantean un caso clínico de un neonato que está haciendo insuficiencia cardíaca o que tiene una cardiopatía congénita, yo no debo pensar en CIB si es que me plantean como RN. El CIB recién lo pienso a partir de la segunda, tercera o al mes de vida. ¿Por qué? Porque la resistencia pulmonar aumentada está impidiendo que el exceso de sangre que está en ventrículo derecho pase y simplemente se queda acá por fisiología, ¿ya? Entonces, eso va con lo que dice acá. En neonatos, la resistencia vascular pulmonar aún elevada restringe el flujo de izquierda a derecha en los CIB. Al disminuir la resistencia pulmonar, se incrementa la derivación y aparecen síntomas, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Y esto recién se da segunda, tercera semana de vida, ¿ya? El CIB pequeño, un soplo en la región paraesternal inferior izquierda. Puntos importantes en la clínica, localización de soplos. Nos ubicamos en la parte paraesternal y en la parte inferior vamos a estar hablando de CIB. Si me plantean algún caso clínico con CIB paraesternal inferior, o perdón, con soplo paraesternal inferior izquierdo, o sea, en la parte de abajo, estamos pensando en CIB, ¿ya? CIB grande, clínica de ICC. ¿Y qué más pasa? El soplo desaparece y se presenta el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Miren, sale la sangre, el exceso de sangre pasa por acá, llega al ventrículo derecho y comienza a bombear sangre. Llega todo lo que es arteria pulmonar, exceso de sangre, lo llena completamente el pulmón y exceso de sangre vuelve a la aurícula, pero lo congestiona, la aurícula ya no tiene dónde llenarla. Entonces la sangre que está generando un éxtasis aquí comienza a regresar, es decir que el shunt se invierte, comienza a regresar la sangre y hay una hipertensión pulmonar secundaria que a la larga me va a hacer que el flujo se invierta. El soplo desaparece al invertirse el flujo y al invertirse el flujo el paciente con CIB puede presentar cianosis. Entonces si le plantean la pregunta, ¿el CIB en algún momento de su evolución, teniendo en cuenta que es una cardiopatía acianótica, puede presentar cianosis? Sí. ¿Cuándo? Cuando se complica con un síndrome de Eisenmenger.
La idea básica es evitar que el paciente haga un síndrome de Eisenmenger. Eso se llama enfermedad pulmonar vascular obstructiva. Entonces, si yo quiero evitar que el paciente ya quede completamente limpio de cualquier riesgo de que haga alguna vez algún problema de cardiopatías a mayores edades de la vida, tengo que evitar que haga un síndrome de Eisenmenger, porque si hace un síndrome de Eisenmenger significa que ya el paciente está totalmente, prácticamente desahuciado y lo único que le va a beneficiar es, y esto es un trasplante cardíaco, ¿ya? Entonces, el síndrome de Eisenmenger es una de las complicaciones a pensar en este tipo de pacientes. En todos los que tengan shunt de izquierda a derecha se puede presentar, sino que el CIB es el más frecuente, por eso es el más relacionado con esto. Ahora, ¿cómo diagnostico yo cardiopatías congénitas? Gold estándar para cualquier cardiopatía congénita, ecocardiografía, ¿ya? Radiografía, tórax, EKG no me diagnostican cardiopatías. La ecocardiografía es el gold estándar. Radiografía tórax, ¿qué veo yo? Silueta cardíaca aumentada y veo las líneas que ustedes ven acá, flujo pulmonar aumentado, ¿ya? Para eso me sirve la radiografía, para ver eso. El EKG, ¿para qué me sirve? El EKG diagnostica problemas eléctricos. ¿Y qué diagnostica en cardiopatías congénitas? Miren, como les dije, si el ventrículo derecho comienza a trabajar más porque hay mayor cantidad de sangre que lo está llenando y él quiere bombear más, comienza a trabajar, ¿no? Como todo músculo trabaja más, y como todo músculo que trabaja más, como cuando ustedes van al gimnasio, ¿qué hace el músculo? Crece, se hipertrofia. Entonces, lo que hace básicamente el electrocardiograma es eso, ver la repercusión en el nivel de las cavidades que tienen las cardiopatías. Por ejemplo, en el CIB voy a ver el ventrículo izquierdo quiere trabajar más, es cierto. ¿Por qué? Porque está bombeando poca cantidad de sangre. Entonces, lo primero que yo voy a ver va a ser hipertrofia de ventrículo izquierdo. Eso es lo que primero que voy a ver a nivel de CIB. Luego también voy a ver en estados mucho más avanzados hipertrofia de ventrículo derecho. Entonces, el EKG en cardiopatías congénitas sirve básicamente para ver la repercusión que tiene las cardiopatías en las cavidades cardíacas. EKG, eje desviado a la izquierda, crecimiento ventricular izquierdo, en neonatos ambos ventrículos. Puede llegar a crecimiento auricular izquierdo y cuando ya hay resistencia vascular pulmonar muy elevada, crecimiento del ventrículo derecho. En otras palabras, repercusión sobre izquierdo. Casi todo es izquierdo. Y vamos a ver que la gran mayoría de cardiopatías, vean el EKG y con que vean izquierdo nada más, van a estar pensando en una cardiopatía, ¿ya? Sin necesidad de aprendérselo todo esto de acá. Entonces, CIB, complicaciones de el EKG o alteraciones a nivel de lo que viene a ser cavidades izquierdas. Finalidad de tratamiento. ¿Para qué trato yo a estos pacientes? Evitar la aparición de enfermedad vascular pulmonar obstructiva, o sea, evitar la aparición de un síndrome de Eisenmenger. Permitir un crecimiento adecuado. Debido a que estos chiquitos, por ejemplo, tienen cardiopatía congénita, casi toda la energía, casi todo su metabolismo basal está siendo utilizado para bombear más cantidad de sangre. Entonces, toda la energía la gastan en eso. Son niños que, por ejemplo, nacen con 3,5 kilos, pero que de repente a los 6 meses tienen 2,8 kilos. ¿Por qué? Porque entran en una caquexia cardíaca. Prevenir la disfunción de los ventrículos y evitar la endocarditis. Toda cardiopatía congénita debería operarse. Si les plantean cuál es el tratamiento para una cardiopatía congénita, es cirugía. ¿En cuál es la única que yo espero para que tenga un cierre espontáneo? Es en el CIB. En el CIB puede haber un cierre espontáneo. 50% a los 3 años de vida puede cerrar. O sea que en el CIB yo le puedo dar chance, y esa chance va a depender de cómo clínicamente está el paciente, si está ganando peso, si tiene neumonías a repetición. Eso depende de cómo se vea el paciente. Eso es básicamente CIB, ¿ya? Luego vamos a hacer un paralelo entre una y otra cardiopatía. PCA. PCA me va a permitir, el PCA pasa sangre de la arteria aorta hacia la arteria pulmonar, arteria aorta hacia la arteria pulmonar. En otras palabras, shunt de izquierda a derecha. En otras palabras, viene más sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, hacia la arteria pulmonar. En otras palabras, congestiono más el pulmón. En otras palabras, flujo pulmonar aumentado. PCA, igual que CIB, shunts de izquierda a derecha, flujo pulmonar aumentado. Y igual me va a generar crecimiento ventricular. Este conducto debe cerrar dentro de los días que siguen al nacimiento. El PCA, su incidencia es de 8 en 1000 recién nacidos vivos.
En el 45% de los lactantes con peso menos de 750 kilos y en el 80% nace con kilos de 1200. Conclusión de esto, el PCA, cardiopatía congénita, es más frecuente en los pacientes prematuros. Cuando nace un niño antes de tiempo, por diversos motivos, y lo esculto un soplo, tengo que pensar que el paciente tenga un PCA. PCA, cardiopatía congénita, más frecuente en prematuros. PCA pequeño no presenta ICC. PCA moderado puede presentar impulso ventricular izquierdo y en ocasiones derecho. ¿Qué es el impulso ventricular? Ustedes levantan, abren el tórax del paciente y van a ver que directamente se ve cómo late el corazón. Impulso ventricular derecho, impulso ventricular izquierdo. El PCA tiene impulso ventricular izquierdo. Pulsos periféricos amplios, Celeri saltón le llaman, a causa de ampliación de la presión diferencial. ¿Y qué características tiene el soplo? El soplo es continuo y se escucha mejor en el foco pulmonar, es decir, que no es solo sistólico, sino también es diastólico. Soplo continuo, foco pulmonar, o sea, en la parte de arriba, irradiado a región infraclavicular izquierda, o sea, estamos ubicándonos acá. Cuando hablamos de CIB hablamos inferior izquierdo. Cuando hablamos de PCA estamos hablando de acá y se va abajo de la clavícula. Sin embargo, en los neonatos prematuros, el soplo solamente puede ser sistólico y puede confundirse con el soplo de CIB. Entonces, paralelo, soplo de CIB, estamos hablando de un soplo sistólico, soplo de PCA, soplo continuo, pasado la etapa neonatal, y sistólico cuando está en época de neonato. Y la ubicación parasternal inferior izquierdo CIB, y el otro es pulmonar infraclavicular izquierdo. Algunos PCA también se acompañan de flujo mitral. EKG. Eje desviado a la izquierda, EKG normal en el ductus pequeño, crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia de ventrículo izquierdo, hipertrofia biventricular cuando el crecimiento es grande. En otras palabras, alteración nuevamente de cavidades izquierdas, ¿ya? Y que cuando la cardiopatía es más grave, recién compromete cavidades derechas. Entonces, el EKG me importa básicamente para ver compromiso de las cavidades cardíacas. Todo PCA, independientemente del tamaño, debe ser cerrado de manera quirúrgica. El único PCA que se cierra de manera farmacológica es en los neonatos prematuros, indometacina o ibuprofeno, AINES como tratamiento. El tratamiento debe ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si el PCA, no lo cierro, el riesgo de que me haga endocarditis es mayor que cualquier complicación que me lleve a sala de operaciones. O sea, mejor opero antes que evitar que se complique y haga una endocarditis. Complicaciones, endocarditis, el mismo conducto se calcifica, se forma un aneurisma a nivel de dicho conducto y si es que persiste mucho tiempo, no lo trato de manera adecuada, enfermedad vascular pulmonar obstructiva, en otras palabras, síndrome de Eisenmenger, ¿ya? Entonces, hay elementos importantes para que me ayuden a diferenciar una u otra cardiopatía. Por ejemplo, miren esta pregunta. Al tener duda si un soplo intenso en el segundo espacio intercostal es sistólico o continuo, para establecer el diagnóstico de PCA, ¿qué debo tener en cuenta? Me dicen soplo, espacio intercostal, segundo espacio intercostal, más o menos estamos a la altura del foco pulmonar, sistólico o continuo. Continuo es PCA, ¿cierto? Sistólico cuando el PCA es prematuro. ¿Qué más debo tener en cuenta para pensar que este paciente pueda tener un PCA? Danza arterial, hepatomegalia, R1 disminuido de intensidad, pulsos disminuido de intensidad en maniobras, pulsos periféricos amplios. ¿Cuál es la clave? Lo dijimos. ¿La letra? E. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, volvemos a tener en cuenta que en el examen físico del PCA, los pulsos periféricos son amplios y es un elemento casi siempre preguntado y me ayuda a diferenciar una de otra cardiopatía, ¿ya? CIA, más frecuente en mujeres, igual que el PCA, también es más frecuente en mujeres. El CIA hay de dos tipos, osteum secundum y osteum primum. Hacemos la misma figura cuando hicimos en CIB, una columna imaginaria y la dividimos, la columna, corazón, en 4 partes. Me ubico en la figura mejor para que me entiendan más. Miren, CIA. El CIA lo dividimos en 2 mitades. La primera mitad, cuando está acá a la altura del foramen oval, se llama CIA osteum secundum, es el más frecuente. ¿Cuándo se llama osteum primum? Cuando este CIA llega a ubicarse en la parte final, incluso a nivel de la unión con los ventrículos, y puede comprometer los ventrículos. Se llama CIA osteum primum cuando solamente compromete esta zona.
y se llama CIA ostium primum, pero tipo canal AB, o sea, tipo canal auriculoventricular, cuando además compromete parte del tabique interventricular. El más frecuente es el ostium secundum, el más grave es el ostium primum, ¿ya? Entonces, si le dicen ostium primum, estamos pensando en que el paciente está peor. El CIA genera compromiso en el EKG a predominio de cavidades derechas, el ostium secundum, pero el ostium primum, que se comporta como canal AB, genera alteración del EKG en cavidades izquierdas. O sea, de todas las acianóticas que hemos visto, compromiso en cavidades izquierdas, CIB, PCA, CIA, ostium primum. CIA, ostium secundum, básicamente es compromiso de cavidades derechas. CIA. La gran mayoría es asintomático y solicita atención médica a causa de un soplo cardíaco. Es cierto, el CIA su frecuencia es bajísima. Para presentar ICC, de repente ni se diagnostica. Y ustedes lo ven cuando el paciente ya es adulto haciendo insuficiencia cardíaca. O sea, de todas las cardiopatías congénitas, la que menos se diagnostica es CIA. Eso hace que CIA sea la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto, ¿ya? Si les dicen paciente adulto que tiene diagnóstico de una cardiopatía congénita, pensar en CIA. ¿Por qué? Porque es la cardiopatía congénita que menos se diagnostica en la etapa de niño. A menudo se considera que los soplos no son patológicos. En menos del 10% de los casos se presenta durante la lactancia síntomas de ICC. En menos del 10% de los casos. Su frecuencia es baja. Si el CIA se acompaña de otro defecto, será mucho más frecuente la presentación de insuficiencia cardíaca. Examen físico típico de un paciente con CIA. El impulso puede estar reforzado, pero lo más importante es esto. Segundo, ruido cardíaco desdoblado fijo. Siempre lo preguntan como carácter diferencial en pacientes que tienen CIA. Soplo sistólico eyectivo. Borde paraesternal izquierdo, parte alta. Este es el soplo típico de CIA. Entonces, nos ubicamos. Cuando hablo de borde paraesternal, en la parte inferior estoy hablando de CIB. En la parte superior estoy hablando de CIA. Cuando estoy en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal y se va hacia la clavícula, estoy pensando que es PCA. En el EKG, ya lo conversamos hace rato, el eje desviado a la derecha. Puede haber bloqueos y si estamos hablando de un ostium primum, el eje está desviado hacia la izquierda con hipertrofia de ventrículo izquierdo. No hay cierre espontáneo. Sin tratamiento, los CIA pueden producir aumento del tamaño del ventrículo derecho, fibrosis e insuficiencia cardíaca. El tratamiento es el cierre quirúrgico y la edad 3 a 6 años. Entonces, paralelo entre las tres, ¿ya? Las cardiopatías, hasta ahorita lo que hemos avanzado, las cardiopatías congénitas se dividen en cianóticas y acianóticas. Las acianóticas son las más frecuentes. De las acianóticas, las tres a tener en cuenta son CIB, CIA, PCA. CIB, epidemiología en CIA y PCA, más frecuente en mujeres. Si entramos en la parte de ICIB, el más frecuente es el perimembranoso. Si entramos en la parte del tipo de soplo, la ubicación, primero, la parte baja para CIB, la parte alta para CIA y para PCA, segundo espacio intercostal, irradiado hacia la región infraclavicular izquierda. Siguiente, vemos la ecocardiografía es el diagnóstico gold estándar. ¿Qué más avanzamos como caracteres diferenciales? Al examen físico. En el CIB, bueno, la clínica es ICC. ¿Qué hace diferente el CIA? El segundo ruido cardíaco, que es de doblado fijo, y que lo hace diferente al PCA en el examen físico, que tiene los pulsos amplios. En el electro, tenemos que todos, como quedamos, comprometen, excepto el CIA ostium secundum, compromete cavidades izquierdas. El resto solamente compromete cavidades derechas. Todos en el tratamiento requieren cierre quirúrgico, ¿ya? Excepto el CIB, que le puedo dar un chance desde el 50% hasta los 3 años de edad para poder esperar que se cierre solo, ¿ya? Caracteres diferenciales entre una y otra. Y entramos a tetralogía de Fallot, cardiopatía cianótica más frecuente en varones. Tetralogía de Fallot, CIB, estas iniciales, por si acaso, son obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, dextroposición o cabalgamiento de la aorta, también llamado hipertrofia del ventrículo derecho, y si a los 4, que son los típicos de tetralogía de Fallot, le sumamos el CIA, se llama pentalogía de Fallot. Y aquí vamos a discutir la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho.
Miren, este es un paciente con tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, dentro de los 4 elementos importantes que hemos visto que lo conforman, 2 son los más importantes y primero vamos a ver uno de ellos. Miren, el CIB está acá. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y acá está la arteria pulmonar, donde hay una estenosis, o sea, hay una disminución al paso de sangre. Si viene sangre por acá, por el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, va a tratar de pasar yéndose a la pulmonar, ¿no? Pero encuentra una estenosis. Y esta estenosis es causa del soplo que tiene el paciente. Y va a comenzar a regresar nuevamente la sangre para acá. Entonces va a haber disminución de sangre que llega al pulmón. La estenosis de la pulmonar tipo infundibular es la causa más frecuente de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede haber un Fallot con atresia en la pulmonar? Sí, sí lo puede haber, porque toda la patología es obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, donde la más frecuente es la estenosis, pero que también puede haber atresia en esa obstrucción. Y el paciente obviamente tiene problemas para el paso de sangre al pulmón y se comporta como cianótico. Importancia en estos pacientes. ¿Por qué es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Es una cianosis tardía. Miren, los 2 elementos más importantes es CIB y estenosis de la pulmonar. Cuando el niño está en la etapa inicial, primeros meses de vida, el CIB es más frecuente, más importante, y la estenosis pulmonar una cruz. Entonces probablemente no lo vea cianótico al paciente, o sea, probablemente la sangre que pase sí llega al pulmón de manera adecuada. Lo llamamos Fallot rosado a este paciente. Pasa los meses, CIB, y el paciente tiene nuevamente estenosis de la pulmonar, pero ya aumentó de 1 cruz a 2 cruces, o sea que esto se está aumentando. Entonces Fallot transicional, o sea, se está poniendo cianótico el paciente. Años de edad, CIB igualito, 2 cruces, pero ya tenemos que la estenosis es 3 cruces. Entonces el paciente ya se vuelve completamente cianótico. Entonces la conclusión de esto es que es una cianosis tardía, que se da en el transcurso del tiempo, que desde el inicio yo no lo voy a ver al paciente cianótico, sino que lo voy a ver cómo va evolucionando en el tiempo. Primero. Segundo, con lo que hemos conversado, ¿cuál es de los 4 elementos de la tetralogía de Fallot, cuál es el más importante? ¿Cuál es el que guía al paciente? La estenosis de la pulmonar. ¿Por qué? Porque esta me va a permitir ver cómo el paciente va avanzando poco a poco. Pregunten, ¿en algún momento el paciente con tetralogía de Fallot puede tener insuficiencia cardíaca? Lo normal es que no lo haga, ¿no? Lo normal es que no lo haga, pero hay una etapa en que el CIB predomina, en la etapa de Fallot rosado, ¿no? Entonces en esa etapa el paciente puede tener ICC, ¿ya? Pero lo típico es que el Fallot se comporte como crisis de hipoxia, cardiopatía congénita cianótica. Y volvemos a esto. Cianosis precoz es rarísimo, la cianosis tardía es lo más frecuente, más de los 6 meses de edad. Pueden estar totalmente asintomáticos con soplo cardíaco o tener crisis de hipoxia. Cianosis con hipocratismo digital, disnea y posición en cuclillas. Vamos a ver eso ahorita. Miren, cianosis central. Se observa mejor en la boca y en los labios, con escleras grises. Hipocratismo digital, debido a la hipoxemia que tiene. Impulso ventricular derecho, o sea, levanto el tórax y lo veo como late el corazón de manera directa. Soplo sistólico eyectivo en base menor, o sea, menor intensidad de soplo, cuanto mayor es la estenosis. A ver, vamos a ver eso. El soplo del Fallot se da cuando la sangre pasa a través de la estenosis de la pulmonar. Entonces, si está pasando la sangre por acá, me va a generar un soplo. Dice, menor, cuanto mayor es la estenosis. Es decir que es menor soplo cuanto mayor es la estenosis, ¿verdadero o no? Si esto se va cerrando más, ¿va a soplar más o va a soplar menos? ¿Sí? Si se cierra, ¿sopla más? Si se cierra, sopla menos. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que está pasando es menos. Si tú no escuchas soplo en un Fallot, ¿el paciente está mejor o peor? Peor. ¿Por qué? Porque simplemente te está revelando, ¿qué cosa? Que no hay cantidad de sangre que esté pasando hacia los pulmones y por ende se está comprometiendo o se está afectando como o se está comportando como una atresia. Entonces, cuando el infundíbulo, que es esto, que es esta partecita de abajo, se cierra, el paciente está peor. Los pacientes con Fallot saturan normalmente 50 o 80%. Cuando tienen una crisis de hipoxia, llegan saturando 10, 20% o completamente saturando 0. E inmediatamente el tratamiento ya lo vamos a ver en la parte de crisis de hipoxia. Entonces, llanto, anemia, el paciente con irritabilidad persistente puede generar una estenosis infundibular y comportarse de peor manera.
Entonces, soplo sistólico eyectivo en base, menor soplo cuanto mayor es la estenosis, y el soplo disminuye en las crisis, lo que acabamos de conversar. Segundo ruido disminuido, pulsos periféricos normales. Radiografía típica de corazón en zapato sueco o en bota también le llaman. Asociaciones. El FALOT tiene varias asociaciones. Arco aórtico derecho, el CIA, el PCA, anomalías de coronarias, alteraciones en el retorno venoso, válvulas pulmonares ausentes. Complicaciones del FALOT. Estado hipoxémico, la crisis de hipoxia, accesos cerebrales, policitemia, endocarditis, 50% mueren antes de los 4 años de edad. Tratamiento médico, mantener un hematocrito en 45 a 50, si es que tiene más, le hacemos sangría, evitar que tenga anemia, porque la anemia predispone a que el paciente tenga crisis de hipoxia. Profilaxis dental para evitar endocarditis infecciosa.